A ver, la deuda pública es uno de esos temas que oímos en las noticias todo el tiempo, ¿verdad? Y claro, las cifras tienen tantos ceros que marean, billones y billones, es muy fácil sentirse abrumado y pensar que es algo imposible de entender. Pero, ¿y si te digo que podemos desglosarlo de una forma bastante sencilla? Vamos a intentarlo. Y esa es la pregunta del millón, claro. La idea es que al terminar este repaso tengamos las herramientas para formarnos una opinión propia, para entender no solo si hay que preocuparse, sino por qué y de qué exactamente. Vale, para entender todo este lío, lo primerísimo es aclarar dos palabras que se usan casi como si fueran lo mismo, pero ni de broma. Déficit y deuda. Están súper relacionadas, eso sí, pero no son la misma cosa. Vamos a empezar por ahí. A ver, el déficit, imagínate el extracto de la tarjeta de crédito, pero no el total que debes, no, solo lo de este mes. Pues el déficit es eso, pero para un gobierno y en un año. Es cuando los gastos, ojo, incluyendo los intereses de lo que ya se debe, son más altos que los ingresos por impuestos en ese año. Es el rojo de este año y punto. Y si el déficit es el gasto extra de un mes, la deuda, pues la deuda es el saldo total, el debe acumulado en esa tarjeta de crédito después de años y años de gastar más de lo que entraba. Es básicamente la suma de todos los déficits de la historia. Mira, otra forma de verlo que a mí me parece súper clara es con una fuga de agua. El déficit es el flujo, ¿sabes? El chorrito constante de agua que se está perdiendo ahora mismo. En cambio, la deuda es el stock, es todo el charco que ya se ha formado en el suelo. Uno es el problema de este año, la fuga, el otro es el resultado de años de goteo. Vale, ya tenemos clara la diferencia. Déficit es el problema de hoy, deuda es la acumulación de ayer. Ahora, ¿cómo crece esa deuda? Porque a veces parece que tiene vida propia, como una bola de nieve que baja por una ladera. Y la verdad, la mecánica es sorprendentemente simple, pero, muy potente. Es que el proceso es casi de cajón, si lo piensas. Coges la deuda que ya tenías del año pasado, ¿vale? A eso le tienes que sumar los intereses que esa misma deuda genera, que no es poco. Y por si fuera poco, le añades el agujero nuevo de este año, el déficit primario. ¿El resultado? Pues una deuda total todavía más grande. La bola de nieve ha crecido. Y aquí viene el punto clave, la pregunta del millón. ¿Cómo se para esa bola de nieve? Pues atención, porque no basta con dejar de gastar más de lo que ingresas. No. Para que la deuda al menos se quede quieta y no crezca, un gobierno necesita un superávit primario. ¿Y qué es eso? Pues ingresar lo suficiente para cubrir todos sus gastos y además los intereses de toda la deuda que ya arrastra. Vale, hasta aquí todo parece muy intuitivo. Más deuda es malo, menos es bueno. Pero ahora viene un giro de guión. Resulta que el número absoluto, ese que tiene tantos ceros que no cabe en la pantalla, no es lo más importante. Hay otra forma de medirlo que lo cambia todo. Y ese es el famosísimo ratio deuda barra PIB. Es que es la clave de todo. Piénsalo en términos personales. No es lo mismo deber 50.000 euros si se gana 1.000.000 al año que si se ganan 20.000, ¿a que no? Pues esto es igual. Compara el tamaño de la deuda con el tamaño de toda la economía del país, con la riqueza que genera en un año. Es la métrica clave para saber si un país puede o no manejar lo que debe. Y claro, este ratio no está quieto, está en constante movimiento. Y su evolución depende de una carrera trepidante entre dos variables clave, el tipo de interés de la deuda, que llamaremos R, y el ritmo al que crece la economía, el crecimiento del PIB, que llamaremos G. Aquí tenemos el escenario malo, el peligroso. Si el tipo de interés, la R, es más alto que el crecimiento económico, la G, malo. La carga de la deuda se hace más y más pesada automáticamente. La bola de nieve engorda sola, aunque ese año el gobierno no haya tenido déficit. Pero, por suerte, también existe el escenario bueno. Si la economía, la G, crece más rápido que los intereses de la deuda, la R, entonces la cosa cambia. El denominador, el PIB, crece más rápido que el numerador, la deuda, y con el tiempo esa carga se va haciendo más ligera. La economía literalmente crece tan rápido que la deuda se va quedando atrás. El país le gana la carrera a su deuda. Y ojo que esto no es un cuento teórico, es que ha pasado. El mejor ejemplo, lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países salieron de la guerra con unos ratios de deuda brutales. ¿Y cómo los bajaron? Pues no fue con recortes salvajes, fue ganando esta carrera. Tuvieron un crecimiento económico, una G, tan bestial durante años que dejó en nada a los tipos de interés, la R. Crecieron para salir del agujero. Vale, hemos visto cómo funciona la mecánica del asunto, pero ¿y si las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando la deuda es tan alta que empieza a ser un problema de verdad? Aquí es donde la cosa se pone tensa. Claro, llegamos a la pregunta clave.
¿qué pasa cuando un gobierno simplemente no puede pagar? Si los que le prestan dinero, los inversores, empiezan a pensar, a lo mejor estos no me devuelven la pasta, las opciones que le quedan al gobierno son muy pocas. Y, sinceramente, ninguna es buena. La primera opción, la más, digamos, directa, es el default, la suspensión de pagos. El gobierno levanta la mano y dice, señores, lo siento, no puedo pagar. A corto plazo puede que quite presión. Sí, pero es como una quiebra nacional. Destroza tu credibilidad para décadas y hace casi imposible que nadie te vuelva a prestar dinero. Y luego está la otra opción, la que parece casi un truco de magia, la monetización de la deuda. El gobierno necesita dinero, así que emite deuda nueva, pero en lugar de vendérsela a inversores, obliga a su propio Banco Central a que se la compre. ¿Y cómo la compra el Banco Central? Pues creando dinero de la nada. Es, en la práctica, darle a la maquinita de imprimir billetes para pagar las facturas del gobierno. Esta cifra que vemos que parece un error tipográfico es real. Representa tasas de hiperinflación que se han visto en la historia. Es un recordatorio bastante potente del poder destructivo que se puede liberar cuando se abusa de la imprenta de billetes. Porque ese, claro, es el peligro mortal de la monetización. Si inundas la economía con dinero recién impreso para pagar deudas viejas, el valor de ese dinero se desploma. El resultado final suele ser la hiperinflación. Los precios se vuelven locos, suben por horas, y el dinero que la gente tiene ahorrado o en el bolsillo se convierte en papel mojado. No vale nada. Y todo esto nos trae a la situación de hoy en día. Muchas economías avanzadas tienen una deuda muy alta y sus gobiernos se enfrentan a un acto de equilibrio súper delicado, un dilema para el que no hay respuestas fáciles. Esto nos mete de lleno en el gran debate de nuestro tiempo. Por un lado, está claro que hay que controlar la deuda. Pero por otro, y aquí viene lo interesante, cada vez hay más consenso, como dice esta cita, en que pasarse de frenada con los recortes, la famosa austeridad, puede ser contraproducente. Puede dañar tanto la economía que, paradójicamente, haga todavía más difícil pagar la deuda. Así que el reto es este, un auténtico rompecabezas. Primero, una deuda muy alta es peligrosa. Segundo, pero recortar el gasto a lo bestia puede frenar la economía. Tercero, a veces, como en una guerra o una gran recesión, no queda otra que gastar con déficit. Es un equilibrio constante, un tira y afloja entre buscar la estabilidad y no ahogar el crecimiento. Y al final, después de todos los números y todos los ratios, la pregunta de fondo es mucho más profunda, va más allá de la economía. Es una pregunta para toda la sociedad. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre pagar las necesidades que tenemos hoy y la carga que vamos a dejar a las generaciones del futuro? No hay una respuesta fácil, ni única. Y es, probablemente, una de las decisiones más importantes que se deben tomar.